saludamos y le agradecemos este contacto al doctor Marcelo. ¿Cómo va? Buen día, Carlos. Buen día en el Día de la Bandera a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Claro, hoy estamos justamente nosotros, como todos los sanjuaninos, los argentinos, celebrando la bandera argentina. ¿Hola? Bandera argentina. ¿Me estás bien, no? Ahora te escucho perfecto, Carlos. Bueno, no, te quería consultar cómo estás viendo este escenario nacional de cara a situaciones complicadas, sobre todo en lo económico. ¿Tenés algún análisis que pueda ayudarnos a entender el momento? Bueno, creo que hay que leer con mucha atención el informe del Fondo Monetario sobre la situación argentina y lo que el Fondo Monetario como principal acreedor del país le está pidiendo en cuanto a reformas económicas. Creo que el fondo ha descartado de plano las principales propuestas que en materia económica hacía Javier Milei y que iba mucho más allá que lo económico, sino como modelo de Estado mínimo en este caso, y donde se resignaba el tema de la moneda. Creo que claramente la dolarización como la eliminación del Banco Central ya han pasado a un recuerdo de la campaña electoral 2023, y el Fondo Monetario lo que le está planteando a la Argentina es un modelo de control de cambio constante, como hay en Uruguay o hay en Perú. El peso argentino no va a desaparecer y Argentina no va hacia un marco de dolarización. También es muy delicado, digamos, lo que el Fondo Monetario le está planteando a la Argentina, que es salir en lo inmediato del dólar de exportación, que es el famoso dólar blend, donde el 80% de la cotización es dólar oficial y el 20% contado con liquidación. Por ese 20% logra hacer cero en el Banco Central, porque al Fondo Internacional le interesa poder cobrar sus acreencias. Noticia también hoy que ha surgido que Argentina en estos primeros 5 meses ha batido récord de superávit, es decir, son más los bienes exportados que los importados. Esto en principio nos podría generar una alegría, pero también que nos debe llamar la atención, y es que hay menos importaciones porque ha caído la producción. En Argentina se importa fundamentalmente sostener el aparato productivo en el país, y el fondo lo que está pidiendo es salir del dólar blend, del dólar exportador, para todas esas divisas que están entrando en concepto de proporción, permitan al Banco Central hacerse de recursos para después, bueno, pagarle la deuda al Fondo Monetario. Ese dólar de equilibrio que pide el Fondo Monetario implica no solamente salir de ese dólar blend, sino una devaluación y de la cotización del dólar oficial entre un 20 y un 30% por encima de lo que está hoy por el dólar oficial, que está intervenido. Ahí no hay mercado libre de monedas, todo lo contrario de lo que profesaba la teoría anarcocapitalista del presidente. Por lo tanto, el gobierno, antes que terminar junio, debiera cumplir esto que ha pedido el Fondo Monetario para renegociar los términos de la deuda externa, y significaría, bueno, que nos encontraríamos con una devaluación que significa inflación. Y este es otro aspecto preocupante, porque el gobierno ha puesto toda su ficha en bajar la inflación a como dé lugar, y en eso como dé lugar es, bueno, una recesión, un activo de hiperrecesión que estando, bueno, cae la producción, perder mucho empleo. Y en esto que plantea el Fondo Monetario, bueno, le pide que en los próximos 6 meses, antes que termine el año, salir del cepo cambiario, dejar ese dólar flotante y terminar con el impuesto país, que se ha convertido en el segundo impuesto más importante de recaudación, que no se coparticipa del gobierno nacional, y es lo que justifica el superávit fiscal al cual, por ejemplo, hoy el presidente del Rosario hizo referencia y que generó, bueno, un estallido popular en sus seguidores que estaban presentes en el Monumento de la Bandera. Y el fondo lo que también dice, a pesar de que nos pide más ajuste, es que le preocupa que la inflación
ha llegado, digamos, a un freno en cuanto a su baja, que seguramente va a estabilizarse o a aumentar un poco, porque pide terminar con subsidios, incrementar las tarifas y devaluar, con lo cual, bueno, nos encontramos que el escenario que se nos viene al primer semestre no es la famosa B corta de una recuperación económica veloz a partir del ajuste que el gobierno nacional ha llevado adelante a través de procesos de licuaciones, de frizar deuda y de la motosierra, de ajuste al aparato económico, con depresión. Esto es preocupante que el fondo advierte que si a ellos les preocupa el estado social, de que la sociedad argentina siga bancando, sosteniendo este fondo de ajuste que se está llevando adelante, porque, bueno, en un punto la opinión pública puede llegar y no tolerar más el ajuste y convertirse en un problema político. Y este escenario se suma en la convocatoria ya no al Pacto de Mayo, sino al Pacto de la Independencia en Tucumán, el 9 de julio. Ya habrá que ver en la convocatoria que hace el gobierno nacional a las provincias, a los congresistas, a los políticos, a la sociedad en general, para ver si podemos lograr un acuerdo mínimo que en este panorama, que es relatado y que no lo digo yo, lo plantea el Fondo Monetario Internacional, bueno, no frustre nuevamente a los argentinos en una caída económica que nos haga más pobres, que nos haga, bueno, y no poder cumplir nuestros sueños personales, colectivos, de una sociedad que crece, que se desarrolle, que distribuya mejor los bienes, que frustre más a la sociedad argentina. Entonces, el panorama es delicado porque se ha recibido un país el 10 de diciembre en situaciones desesperantes por la irresponsabilidad del anterior gobierno nacional, y bueno, esto exige que la política repare el daño que ha generado. Y acá te abro otra puerta de la preocupación, y es que creo que la gente votó el año pasado un cambio, no solamente para salir de la decadencia económica y también el problema de la inseguridad pública a partir de un crecimiento de la delincuencia, sino creo que también se votó poner fusión, y lo que ha pasado en la causa Cuaderno, sumado a la postulación del hijo por el gobierno nacional, y tendría un apoyo muy transversal de la política, hace que el escenario sea preocupante, porque la gente está dispuesta al sacrificio en la medida que esto vale la pena. Si esto es que se hacen los que se fueron a la Argentina en las décadas pasadas, el tema es delicado. Claro. Vale también para decir, como dice Milei, que tanto los jubilados o los salarios le están ganando a la inflación, o me parece haber escuchado para ver lo mismo. Bueno, yo creo que es ser más prudente el presidente, porque si hay sectores que están perdiendo y saben que están perdiendo, porque esta parte de la sociedad, los jubilados, los pensionados, los empleados públicos, si ven, como dice el eslogan del gobierno nacional, del oficialismo, que la ven por dónde tiene que pasar la cosa, la verdad es que todavía no la sienten en los bolsillos. Decir que hay recuperación de los salarios a la inflación acumulada en los últimos años, fundamentalmente de la mega devaluación de diciembre, dispuesta por este gobierno para corregir los precios relativos, me parece que no entender lo que está sucediendo en la Argentina. El presidente se está yendo en este momento a Europa, creo que va a hacer una gira a España, Alemania y República Checa, solamente para hacer premios de organizaciones afines a su ideología de ultraderecha. Creo que sería bueno que cuando se torne, comience a viajar por el país, a hablar con los argentinos, ir a donde está la producción pasando, porque lo que uno ve es que la batalla a la inflación, que va a llevar mucho tiempo más, y en la medida que existe un plan económico consistente y que sí es en términos políticos, lo que uno ve es una sociedad desesperada, que lo banca mayoritariamente, pero no hay que faltar el respeto a la gente. Claro. Marcelo, ha sido condenada la Argentina
por la causa AMIA, y es responsabilidad del Estado, de los distintos gobiernos que han estado, ¿no? Y ¿cuál es tu reflexión? Porque esto tiene un costo también para el país. Bueno, el sistema interamericano de justicia está pensado para evitar la impunidad de los Estados miembros. Este es un diseño posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se entendía que la protección de los derechos humanos, después de las violaciones masivas que significó la nazi y todo ese régimen que provocó el Holocausto, tenía que tener una respuesta universal de castigo a los estados que violaran esos derechos humanos. Esto es lo que ha ocurrido en este fallo de la Corte Interamericana, sobre la base de que el Estado Nacional en los 90 y después hasta la fecha, bueno, no ha cumplido sus deberes. Primero, el gobierno de los 90, el gobierno de Carlos Menem, no tomó ninguna medida para evitar o para prevenir un segundo atentado. Y se ha conocido paralelamente, cuando se ha desclasificado información secreta en la CIDE, hoy AFI, de la colaboración con el servicio secreto norteamericano, que es la CIA, y israelí, que es el Mossad, de que el cerebro del atentado de la AMIA en Argentina tenía en mente 50 planes terroristas en Latinoamérica, y pudo concretarlo en Argentina, y el de la AMIA, producto de que el gobierno de Menem no hizo absolutamente nada para prevenirlo. La segunda parte de la condena es lo que pasó después del atentado, y es que el gobierno encubrió el hecho. Seguramente, y esto creo que también ya está establecido ya por sentencias nacionales, de juzgados nacionales, el encubrimiento de la parte, digamos, argentina. Y esto también debe ser achacado al gobierno nacional, y ya no solamente el de Carlos Menem, que estropeó todo para que nunca se conociera la realidad de quién pensó, financió, llevó adelante y prestó logística desde Argentina para este atentado. Entonces el encubrimiento que llevó adelante el gobierno nacional también ha sido sancionado por este fallo de la Corte Interamericana. Y decir lo siguiente, luego tuvo su prolongación con uno de los actos más indignos que hizo el gobierno de Cristina, tal vez el más indigno, que fue el encubrimiento a partir del memorándum con Irán, que tenía por objeto restablecer con Irán, garantizándole la impunidad a los funcionarios iraníes que estuvieron hasta el atentado, cosa que hace también poco una Cámara Federal Penal estableció la responsabilidad del Estado de Irán, el Estado teocrático, de haber promovido los atentados en la Argentina. Uno mira para atrás y se acuerda de que ese memorándum fue aprobado en el Congreso de la Nación con el voto del oficialismo y sus aliados. Muchos de ellos siguen siendo actores políticos en San Juan, por ejemplo. Y no se les cae la cara de la vergüenza de haber apoyado un gobierno nacional que junto con Chávez pretendían restablecer relaciones con Irán para hacer negocios. También hay que decir que se sabe por qué los iraníes decidieron hacer los atentados en Argentina, y que fue el incumplimiento de Carlos Menem, cuando fue candidato a presidente, de venderle a los iraníes un reactor atómico que se fabricaba en Argentina en la empresa estatal INVAP. Entonces, la sentencia hacia el Estado argentino, que seguramente se va a traducir en indemnizaciones a las familiares de las víctimas, no hay otra manera, también tiene que ser un aprendizaje, tiene que ser un llamado de atención al actual y a los gobiernos que vienen, para desarmar las tramas secretas y esa política que se hace en las catacumbas del poder. Y lo digo porque uno de los personajes que estuvo sospechado y que se investigó por el encubrimiento en los 90 fue Ariel Hijo, cuando era secretario del ex juez Galeano, que fue destituido y condenado por el encubrimiento de la causa. Galeano era el juez de la causa y de la AMIA, y hizo todo lo posible para que nadie supiera realmente qué es lo que pasó. Y bueno, el hijo estuvo ahí y zafó. Claro. Y hoy es el candidato del presidente de la Nación para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si vos solo agregás
al escándalo del fallo de ayer de una Cámara de Casación, que considera que en el caso Cuadernos, los empresarios que han reconocido el pago de importantes sumas de dinero en dólares al kirchnerismo a través de su funcionario Barata y otros más, no eran coimas, sino aportes partidarios para las campañas electorales del kirchnerismo, sin tener un solo recibo a mano para que justifique eso, y va a permitir que esa causa, tal vez de las causas más escandalosas de corrupción en la Argentina durante el kirchnerismo, donde se ha aprobado la trama del tipo de empresarios vinculados a las obras públicas o a los bienes y servicios de actividades controladas y reguladas por el Estado Nacional, en este caso por el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, quede en la nada, y que la conclusión de la justicia es que solamente eran aportes electorales, y zafen esos empresarios y esos políticos, funcionarios de Cristina y de Néstor, ellos mismos, Cristina misma, de estos casos de corrupción, es tomarnos de tonto, de idiota a los argentinos, y sería sin duda una mancha enorme para nuestro país. ¿Y quién va a estar en la Corte de Justicia para garantizar esa impunidad desde la Corte, ratificando de que no fueron coimas sino aportes partidarios? Y bueno, va a estar Lijo, que estaba en todas. Claro, sí, y qué tan rápido, y a dónde está sentado eso de aparecer con esto, pero no quiero dejar de preguntarte algo que fue de los amigos kirchneristas, y son parte de esta misma escuela, la condena de Groys, ¿qué te sugiere? Bueno, a veces hay algunas señales para la popular, en este caso para la democracia, institución tan denostada en estos tiempos como que es incapaz de resolver los problemas argentinos, en este caso el problema de la impunidad. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, no hay justicia, no hay democracia sin justicia, y este ha sido una excelente expresión de la justicia de condenar a Perovi por un delito muy grave como es una violación de un pariente, una sobrina. Tiene muchos aristas para analizarse. Yo creo que nosotros nos vamos a consagrar como una verdadera democracia, con una justicia independiente, sólida, cuando una persona en el pleno auge del poder termine presa. Casi lo hemos visto cuando Cristina, como vicepresidenta, fue condenada por la causa de vialidad en las obras de Santa Cruz. Acá estamos hablando de un personaje que tuvo la suma del poder en Tucumán durante muchos años, que intentó llevar esta causa a Tucumán, que si lo hubiese logrado hubiese terminado impune y probablemente la denunciante presa, y terminó, siendo juzgado en la Justicia Nacional. El cual, bueno, en estos claroscuros que tiene nuestra justicia, acá podemos hablar bien de ella, no podemos hablar bien de la Cámara de Casación Penal, que ha interpretado que no eran coimas, sino que eran aportes electorales. Sí, claro. En este caso sí, creo que tenemos que darle todas las felicitaciones a la justicia, porque se ha condenado y se ha dispuesto a la prisión inmediata de esta persona por el delito que se ha establecido que cometió, con una violación. Y acá cabe decir lo siguiente, si bien en materia jurídica todo es discutible y todo tiene una mitad de una biblioteca a favor y otra mitad en contra, que a Perovich haya ido directamente preso y el juez haya rechazado la excarcelación, no significa que se esté violando el principio de inocencia, sino que cuando se llega a una condena, ese principio de inocencia cede por un principio de culpabilidad, y va a tener que sus abogados demostrar en las instancias superiores que el delito que se le enrostra, que se lo ha condenado, no es tal. Pero me parece muy bien la decisión que tomó el juez. Seguramente el Perovi recupere su libertad dentro de unos meses cuando cumpla 70 años, claro. Pero creo que ha sido muy importante. Claro que sí. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Bien, ahí estaba con nosotros el doctor Marcelo Arancibia. Bueno, temas muy centrales, muy importantes. Bueno, esta causa Cuaderno que va a tener su correo y la circunstancia que se espera para el caso de que el juez Lijo sea designado cortista, que todos los indicios indican que viene a integrar una corte para ser el salvataje del kirchnerismo, especialmente de la expresidenta de la Nación. Muy bien, con esto terminamos la